Dios les bendiga, chicos y chicas. Bueno, vamos a estudiar el sacrificio de Cristo quita el pecado. Acuérdense que estamos estudiando la sangre de Cristo, por eso es el color rojo. Si ustedes tienen algún vestido rojo, Isaí tiene alguna blusa roja o una prenda roja, pues sería genial que se la pusieran para este domingo, para la clase, ¿ok? Dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Acuérdense, los versículos se los voy a dar en hojas, pero acuérdense que tienen que leer la Biblia, ahí es donde viene, ¿ok? Donde está el pan y la palabra que habla de que Jesucristo quita el pecado con su sangre. Entonces nos dice aquí, estamos en Hebreos, ¿ok? Y comienza desde el 9. Ustedes lo pueden leer desde el 9. Yo se los voy a leer una parte del 9 y luego nos vamos a enfocar en el 10. No, yo se los voy a leer en el 9 y después vamos a enfocarnos en el 9 del 23 al 28, ¿ok? Entonces va a ser Hebreos 9 y parte del 10, ¿ok? Entonces nos dice aquí en Hebreos 9, dice, primero nos habla que... dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas, culto y un santuario terrenal. Aquí nos habla en el 9 de que, pues antes, acuérdense, que la manera que se perdonaban los pecados, antes acuérdense que era en el Antiguo Testamento, que era por medio de sacrificios de animales, que acuérdense que eran animales inocentes, que eran animales como el que pueden ver ahí, ovejitas, corderos. Entonces nos dice que así era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí está la ovejita. Nos dice en el Levítico, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta ovejita que ellos hacían por expiación, que quiere decir que la sacrificaban o la mataban, o eso quiere decir la expiación, la ofrecían para el perdón de los pecados, pero lo hacían cada año, ¿ok? Cada año tenían que matar una ovejita, un corderito, imagínense, matar muchísimos, porque habían muchísimos pecados, entonces cada año los mataban y pues llegó un tiempo que dijo Dios que ya estaba harto, porque ellos pecaban y nada más llevaban el corderito y decían que lo perdonara y realmente ellos no se arrepentían. Entonces Dios decidió mandar a su hijo para que fuera la expiación de pecado, y ya no tendrían que matar cada año un corderito, ofrecerlo en sacrificio, o cortarle el cuello, o matarlo, era lo que hacían. Ya no tenían que hacerlo porque Jesucristo lo iba a hacer una vez y para siempre, por todos. Dios iba a mandar esa solución. Entonces, en el 9, en esto que yo les acabo de explicar, viene en el 9, del 1 al 10. Lo vamos a brincar para que no sea tan largo y nos vamos a enfocar ya en Cristo, que ya no van a ser más animales, que van a cortarles el cuello, sacrificarles corderitos. Ahora Jesucristo va a ser quien nos limpie de todo pecado. Entonces nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, como les dije, no por sangre de derramar la sangre de estos animalitos, que se miran tan bonitos, ¿verdad? Y tenían que ser animales sin mancha, sin arruga, perfectos, ¿verdad? Ya no tenían que hacerlo, no por ellos, no por machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesucristo. Ya no iba a ser la sangre de este animal, sino Jesucristo dio su sangre por nosotros, por ti, por mí y por todos los que lo quieran recibir. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos, o sea, si la sangre de ellos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Entonces nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha y sin arruga? Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es el 9. Y luego ya aquí en el 9:23 nos dice, fue pues necesario, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Aquí está el sacrificio de Cristo. Todos sabemos que Cristo decidió ir a la cruz por nosotros para limpiarnos de todo pecado y ahora podamos estar cerca de Dios Padre, porque antes no podíamos. Tenían que hacer un sacrificio de la ovejita, matarla para que pudiera perdonarnos. Pero ahora Él se ofreció y Él fue a la cruz por nosotros y Él solo se ofreció, nadie le quitó la vida, Él solo se ofreció, dice en Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Esa es la ley. Sé que hay cosas que ustedes no entienden, pero van a entender cuando estén más grandes, ¿ok? No se preocupen. Dice, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si no se derramaba sangre, como aquí derramaban sangre de este animalito, no había perdón de pecados. Ahora, en el Nuevo Testamento nos dice Dios que tuvo que derramar su sangre Jesucristo para que haya perdón de pecados, ¿ok? Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Verdad que hacían ese sacrificio? Pues era un lugar pues hecho de manos, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo hizo el sacrificio, no entró así. Eso fue algo espiritual lo que Él hizo. Ellos pensaron que nada más habían matado a Jesús, pero no. Lo que realmente había pasado era que Jesús entró al santuario celestial y aquí dicen en el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como era hecho de mano, ¿no? Entró a una figura del verdadero, sino el cielo mismo. Él en el cielo mismo entró para redimir nuestros pecados, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces ahora Dios ya no mira al animal, ya no mira al pecador, ahora mira a Jesús y nos perdona, ¿ok? Y no para ofrecerse muchas veces como antes lo hacían muchas veces, una vez, otra vez, otra vez. No, ya no. Ahora solamente una vez. Una vez. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cada año entraba el sumo sacerdote, ofrecía un sacrificio. Ya no. Ya Dios nos dio una solución. Es la mejor solución, a Jesucristo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, ¿verdad? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Jesucristo solamente una vez se presentó. Eso fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos los que se arrepientan, ellos pueden recibir la salvación. Entonces dice que y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso dice el canto que nos puede dar perdón
Solo Jesucristo, solo Jesucristo. En primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, ¿ok? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ahora también en Hebreos 10 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y Él se ofreció por nuestros pecados, porque Él dice que nadie le quita la vida, que Él la pone por nosotros. Entonces aquí en Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Lo que queremos saber es que Cristo se ofreció y aquí ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, que dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vamos a aprender en esta clase es que la sangre de Jesús es lo que nos quita el pecado. Por eso tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, para que nos quite el pecado y podamos estar cerca del Padre, porque todos queremos estar cerca del Padre, no queremos estar lejos, no, queremos estar cerca de Él. Entonces, les voy a explicar ahora más facilito para Isaí y para Génesis, ¿ok? Pongan atención. Ok, Jesús es el Cordero de Dios, acuérdense. Jesús es el Cordero de Dios porque antes era un corderito el que usaban de expiación, pues para matarlo, ¿verdad? Y tenía que ser perfecto, no tendría que estar cojo, o sin una orejita, o sin un piecito, o manco, sin ojos, no. Tenía que ser un corderito con sus dos ojitos, su boquita y sus patitas, y limpio, muy bonito, porque era como lo podían ofrecer. Y lo que hacía el sacerdote, él, que él era un siervo de Dios, él se encargaba de llevarlo para matarlo y ya con esa sangre se cubría el pecado. Es una forma espiritual, es algo espiritual, no es algo que como la escuela que 2 más 2 son 4. No, eso no es así. Eso es algo espiritual, algo que se cree, que es por fe. También en el Antiguo Testamento era la fe. Entonces lo mataban por fe, decían, lo vamos a matar y la sangre va a cubrir el pecado, pero eso lo hacían y lo hacían todos los años y todos los años y todos los años, y ya después dijo Dios, ¿saben qué? Voy a traer una solución, porque pues ese animalito pues borra el pecado nada más un tiempo, pero no para siempre. Entonces yo quiero que ustedes estén cerca de mí. Entonces lo que dijo Dios, voy a mandar a Jesús, miren, ahí está, ustedes saben que Jesús dio su vida por nosotros y su sangre la derramó por nosotros, entonces ya no iban a aceptar, Dios ya no iba a aceptar este sacrificio, iba a aceptar este sacrificio, que es que Jesús diera su vida por nosotros, por todos, por los buenos, los malos, los gordos, los flacos, los chiquitos, los grandotes, por todos. Entonces aquí dice que es la sangre, que tú tienes que aceptar que sí, que sí, tienes que decir sí, yo sé que Jesús vino a morir por mí y que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por mis pecados y que Él es el Cordero. Ahora Él es espiritualmente, acuérdense, no es algo físico, espiritualmente Él quita el pecado del mundo. Y es algo que nosotros creemos por fe, que ya no necesitamos animales para matar, ya no, ahora Jesús dio su vida, pero no solamente cada año tenemos que rendirnos a los pies de Jesús, no, porque lo hizo una vez y para siempre, solamente una vez. Ya no tenemos que hacer la expiación de estos animalitos. Entonces ahora Jesús dijo, yo voy a dar mi vida por ellos, porque los amo. Ellos solamente tienen que obedecerme y decir sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a dar su vida por mí y yo lo acepto en mi corazón
y quiero que sea Él mi Dios y yo quiero obedecerle. Entonces ese se encuentra en Hebreos, acuérdense. La historia se llama El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cómo se llama la historia de que aprendimos? El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Qué me puede dar perdón? Solo Jesucristo. Y un nuevo corazón, la sangre de Cristo. Por eso tenemos que valorar la sangre de Cristo. Hay cosas que ustedes no entienden, pero su mente sí la entiende y en el día que la necesiten, pues ahí va a estar. ¿Ok? Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias.